¿cuándo más o menos se va a poder notar este repunte en los salarios? Si efectivamente van a poder en algún momento ganarle a la suba de los precios. Estamos en comunicación con Gisela. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esa es ¿Todo la bien? pregunta que nos hacemos todos, ¿no? La pregunta del millón. Bueno, lo que pasa es que sí estamos viendo que después del pico de inflación que se produjo cuando apenas asumió Milei, donde liberó todos los precios de la economía y devaluó un 118%, esto se produjo, fue un traslado directo hacia los precios, haciendo que subiera un 25% en diciembre, 20% en enero, un un 13% en febrero, un 11% en marzo y recién ahora en abril bajó a niveles de octubre del 2023, ¿no? Es decir, que luego de ese pico en donde la inflación se disparó y donde vimos que el salario allí, un salario que como bien dijiste ya venía perdiendo mucho poder adquisitivo, después, bueno, con esta liberalización de precios que se trasladaron a la economía, perdió todavía 18% más. Ahora que empieza a bajar la inflación, se empieza a producir este fenómeno en donde los salarios, con las paritarias acordadas, empiezan a crecer unos puntos por demás. Pero el RIPTE, que es justamente el índice que mide los salarios en blanco, lo que muestran es en la comparación interanual es que los salarios crecieron un 195% versus una inflación de un 288%, es decir, que siguen perdiendo los salarios y por mucho, ¿no? Gisela, El tema, sí. sí, disculpa la interrupción, pero ahí dijiste, el registro, los números que hay en base a los trabajadores que están en blanco. Hay un gran porcentaje de la población que no lo está o que está, son cuentapropistas, monotributistas, con distintas clases de informalidad, ¿no? No, Pero, exactamente, los salarios informales son los que más se llevan la peor parte claro, aquí claro, y claro. eso también se traslada en los diferentes números, ¿no? Porque la Universidad Torcuato Di Tella publicó la medición de inflación de enero a abril de este año y bueno, y ahí se encuentra reflejada justamente la pobreza y el avance de la pobreza que está en el orden del 48% y donde la pobreza en en la niñez superó incluso el 50%, ¿no? Es decir, que esa deuda social, si se quiere, se manifiesta y está manifestada fuertemente, ¿no? Luego también, bueno, tenemos la situación en donde los salarios, o en realidad ahora, ¿qué es lo que se ve? Que durante toda esta primera etapa, el ancla o en realidad el ancla que está teniendo el gobierno para que no se disparen tanto los precios son paritarias que no crezcan tanto y después también el ancla del tipo de cambio, ¿no? Es decir, que apuntan a que el salario se recomponga a medida que vaya disminuyendo la inflación. El problema es que, bueno, uno veía como varios semáforos rojos de disminución de la inflación y ahora empezaron digamos, este gobierno que tenía una política tan ortodoxa de eliminar el déficit fiscal, sobre todo con el subsidio de los servicios públicos, ahora frenó esa baja en los subsidios, es decir, que lo va a financiar el gasto público, pero justamente lo hacen para que no pegue tanto en el bolsillo en esta época de invierno donde vamos a necesitar mucho del gas, de la electricidad, y lo pateó al aumento para febrero, ¿no? Esto, en definitiva, bueno, es una de las cuestiones incluso que está criticando el Fondo Monetario porque lo que está diciendo es que se están aplicando las mismas medidas que en el gobierno anterior y que eso genera una inflación reprimida, ¿no? Y una inflación reprimida que cuando se tengan que ajustar estas cosas, bueno, nos volveremos, la pregunta es si volveremos a lo mismo que pasó en diciembre, ¿no? Donde se liberaron todos los precios y volvió a causar un impacto tremendo en los bolsillos, ¿no? Esto, bueno, tenemos que ver ahora en los próximos meses qué va a pasar, porque toda esta situación va atada también de los dólares que puedan entrar con respecto a la economía, ¿no? Dólares Mm. necesarios para pensar en liberar el cepo y para pensar en esto que habla tanto Milei de ya no es la dolarización, sino la canasta de monedas. Pero Claro. bueno, mientras haya, digamos, esta sequía de dólares que no, hoy si abren el cepo, se van todos los dólares. Y en definitiva, este modelo de tranquilidad, donde vemos que el dólar no se dispara, los dólares alternativos tampoco, se sostiene justamente con la recesión, es decir, que no hay dinero circulando en la economía, por lo tanto no hay dinero que ocasione tensiones, ¿no? Claro, Y bueno, y es Gisela, un poco lo que se ve.
es este enfriamiento de la economía con todo el costo social que eso también implica, ¿no? Pero recién mencionabas el dólar y Milei fue categórico y dijo que los economistas que hablan que está retrasado el dólar, porque ha tenido, vos decís que está estable, pero ha tenido también una suba, tampoco es tanto, pero de 60 pesos, corregime vos, más o menos a lo largo de los días Sí, el anteriores. crawling peg este del 2%, exacto. ¿Es un retraso esto de el dólar está a punto de seguir subiendo? Bueno, allí, número, en realidad, discusión más, discusión menos. Siempre es muy difícil en una economía determinar el tipo de cambio real de equilibrio que Mm. beneficia a todos, ¿no? Porque justamente un tipo de cambio muy alto beneficia a determinados sectores, como los sectores exportadores, un tipo de cambio bajo a los sectores internos, siempre que haya dinero, obviamente, ¿no? No como en esta situación en donde no hay oferta y no hay demanda. Pero si hay atraso o no hay atraso, simplemente hay que remontarse al 10 de diciembre cuando asumió Milei y el dólar valía 400 pesos, y si nosotros llevamos el dólar actual a valores de ese momento está un 15% por debajo, ¿no? Es decir que hoy con la inflación que hubo, en abril superó el 65%, creció muchísimo más que lo que se viene devaluando el tipo de cambio, ¿no? Pero vuelvo a decir, si hoy Milei llega a devaluar en algo el tipo de cambio, esto se traslada automáticamente a precios, y todo este ejercicio que viene haciendo disminuir la inflación, lo vemos en las conferencias que está dando en el exterior y demás, se viene abajo, ¿no? Y yo creo que Milei quiere ser recordado justamente por el presidente que logró bajar la inflación después de Carlos Menem. Creo que por eso también toda la reminiscencia a Carlos Menem en la Casa Rosada, ¿no? Más allá de las otras políticas productivas que tomó, el tema de la baja de la inflación. Y creo que si quiere ser recordado por algo, no es por una política productiva buena o porque de repente eliminó el cepo, sino concretamente por la disminución de la inflación, ¿no? Mm. Esto, lo que hemos visto, o sea, siempre que la inflación empieza a disminuir, el salario o el poder adquisitivo empieza a recomponerse, pero en este caso puntual todavía falta mucho, ¿no? Y la única manera es con paritarias que puedan crecer por encima, ¿no? Pero, como decís vos, la política es que no suban tanto las paritarias para que tampoco haya tanta inflación. Pareciera Lo que pasa es que un si hay panorama, dinero en la economía, claro, no, imagínate, alternativo. Ana, que con las bajas de tasas de interés, de la única manera que todo ese dinero no se haya ido a las tensiones del dólar es justamente sin dinero. Entonces hemos visto bajas tremendas, 5 o 6%, porque también va con esta lógica de reordenar el crédito en un contexto donde la inflación va bajando, pero solamente se sostiene con un modelo económico de sequía absoluta de dinero, ¿no? Si no, todo esto se iría a tensiones en el dólar. Así que es como una trampa, ¿no? Y bueno, cómo se sale de esta trampa es la gran incógnita, y eso se resuelve con una gran cantidad de dólares que el Fondo Monetario le negó, ¿no? Así que hay que ver si con la reforma, justamente con la ley de bases, que esperan obtener dólares de blanqueo o dólares de privatizaciones de empresa, se logran estos objetivos, ¿no? Ahí está, clarísimo, Gisela. Muchísimas gracias. Siempre, siempre la No, predisposición para hablar con Canal 10, con el Multimedia CRT, así que gracias y que tengas un hermoso fin de semana.